el periodista Fernando Vázquez. ¿Cómo estás, Fernando? Me da mucho gusto saludarte, recibirte esta mañana. Muchas gracias, Chuy. Buenos días, muy bien. Muchas gracias por permitirme comunicar aquí dos asuntos muy concretos que tienen que ver con asuntos laborales y salariales, diría yo. A ver, venga de ahí. Uno es, y te quiero mostrar aquí esta minuta, te voy a dejar copia, sí, por supuesto, como siempre hago cuando me abren espacio aquí en Telereportaje. Es una minuta de los acuerdos laborales que firmaron el gobernador del estado, el secretario de Finanzas, el secretario de Gobierno, con la dirigencia del SUTCET, René Obando, que es el dirigente, y vaya todo el comité del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado. Es una minuta, digamos, normal, no tiene nada extraordinario, salvo por dos detalles. Bueno, lo que acuerdan es que habrá un incremento salarial de 4.30% para los trabajadores al servicio del Estado, los burócratas, los del SUTCET, vaya. También no tiene tampoco nada extraordinario. Bueno, generalmente lo hacen en correspondencia con el índice inflacionario. Por eso digo que no tiene mayor cosa. Bueno, pero es un incremento salarial. Es importante para los trabajadores, quiero decir. Pero incremento salarial que se va a otorgar ¿a partir de cuándo? Ese es el punto. Es un acuerdo que se firma. Bueno, son varios incrementos, al salario, a los vales de despensa, el bono de puntualidad, en fin, ¿no? Pero el salario es 4.30% y hay otros aumentos a otras prestaciones. El asunto es que el sindicato metió su pliego petitorio, digamos, su petición de revisión del contrato colectivo, el 2 de febrero de este año, a inicios de, como debe ser. Empieza el año y pues quieren revisar las prestaciones, pero la mesa de negociaciones se instaló mucho después y la minuta, que es la que te voy a dejar, se firmó hasta el 15 de junio del 2002, hace apenas un mes, pero se acuerda que los pagos retroactivos al mes de enero se van a empezar a otorgar a partir de julio terminando este año. Terminando bueno, ya deben estarse empezando a otorgar algunas, lo del salario en julio, algunas otras prestaciones en agosto, otras en septiembre y algunas otras en octubre. Retroactivo a enero. El punto es la fecha en que se firma la minuta. 2 semanas antes del día de la elección. En medio, entre que se firma la minuta y se empiezan a otorgar las prestaciones, está el 1 de julio. Van a decir que generalmente se hace así, que son las fechas en que se debe hacer. El punto es que el 2012 no era un año cualquiera. Las corporaciones policíacas se preparan especialmente, se hacen operativos pues previendo la elección. También en términos de comunicación y de publicidad gubernamental se restringen las actividades del gobierno pues para no interferir en el día de la elección, pero en el gobierno del estado de Tabasco no ocurrió ningún cambio. Bueno, a lo que voy, el punto es que se firma el 15 de junio, de alguna manera como para pues quedar bien con los trabajadores y para presionarlos para el día de la elección. Esos son los márgenes de maniobra que tienen unos y otros para la negociación, ¿no? Sin duda alguna, y yo estoy recordando ahora que aquí mismo en Telereportaje un trabajador habló que los estaban presionando a ir a un evento de Jesús Salí y que luego un delegado sindical habló por teléfono y reconoció que los estaba presionando. Entonces, este es un punto, la manipulación, digamos, de lo que puede otorgar el gobierno del estado en términos de salarios y de prestaciones laborales para presionar a los trabajadores a votar. No les salió por lo que hemos visto del resultado electoral, pero el hecho es ese. Pero todavía hay un asunto posterior que es ahí donde se complica. Por este uso electorero, digamos, de pues los dineros públicos, porque esos son, pues ahora, cuando ya debe empezar el cierre de la administración, se están abriendo estas partidas para tener que otorgar los incrementos salariales. Insisto, es para los trabajadores, qué bueno que se los otorguen, el asunto es administrativo. Y voy más allá. Esta minuta incluye a los trabajadores que dependen directamente del gobierno del estado, de la administración estatal, vaya, del gobernador Granier, del secretario de Finanzas. Pero hay integrantes del SUTCET, del sindicato, que están adscritos a los ayuntamientos. Entonces ahora
pues con justa razón estos trabajadores le están diciendo a sus alcaldes, oye, yo también quiero que me hagas valer esta minuta, porque esta no incluye a los trabajadores de los ayuntamientos, queda libre, digamos. Y el problema es que yo, bueno, investigando sobre este asunto, sobre este documento, algunos alcaldes me dicen, oye, es que nosotros no tenemos dinero. Entonces ya nos metieron en un problema porque como lo dejaron correr hasta mediados de año. Se supone que el gobierno del estado tampoco tiene dinero. Se supone que no tiene, ¿no? Pero ya lo firmó, aquí está firmado, ¿no? Te voy a dejar copia porque no es cosa menor. Aquí están las firmas del gobernador, del secretario de Finanzas, del secretario de Gobierno, también de Cristina Gabriela Alejos, que es subsecretaria de Administración de Finanzas, y Javier Pavón, subsecretario de Gobierno. Y también están las firmas de los integrantes del sindicato, encabezados por René Obando Olán, el secretario general, y bueno, una serie de firmas que es todo el comité, ¿no? El punto es que te dejo copia, Chuy, de esa minuta con todas las firmas. Son dos los puntos. Uno, la manipulación de los dineros públicos en términos de las prestaciones laborales con propósitos electorales. ¿Las prestaciones que no funcionó, y todo esto que se arregló es algo extraordinario? Tampoco. Hay una prestación nueva que se llama apoyos para titulaciones, es decir, que los trabajadores que pues tengan trámites de titulación profesional se les ayuda. Y ¿económicamente? Sí, económicamente. Hay una partida específica para eso, la puedo ver aquí, 150,000 pesos anual, es decir, a quien vaya le ayudan con algo, ¿no? Hay otra que me llamó la atención, que ya se otorga, le incrementan 10,000 anual, es decir, sí, para todos, es decir, no todos se estarán titulando, claro, ¿no? Pero quien tenga ahí una partita. El punto es que ojalá y todos se titulan, pero a la inversa, y si nadie se titula, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Se regresa, no? Pues debe regresar. Nunca se regresa. ¿No? Nunca se regresa. Y hay otra que me llamó la atención por un asunto que también tuvo que ver con cuestiones electorales. No quiero decir que sea ilegal, es una prestación de los trabajadores. También tienen apoyos para licencias de conducir. Les dan al sindicato, le aumentaron 10,000 pesos y ahora hay 148,900 pesos al año. Es decir, quien tenga que tramitar su licencia, pues le pagan la licencia a los trabajadores. Pero que vayan con esta señora Imelda, ¿cómo se llama? Y todo fácil. Pues a lo mejor no sabían, ¿no? A lo mejor ese ya era otro tipo de prestaciones. Pero bueno, el asunto es que ahora tienen ahí en complicaciones los ayuntamientos. Rosamelia, ¿no? Rosamélida es, ¿no? Rosamélida, algo así. Están en complicaciones ahora los ayuntamientos porque tienen encima las exigencias y pues a ver de dónde va a salir el dinero también para todo este asunto. Las presiones están durísimas. Y el otro asunto que traigo, Chuy, nada más, esto es muy breve también, este es el que tiene que ver también con asuntos salariales y laborales, es ¿por qué luego los ciudadanos no le creen a las autoridades? ¿Por qué dejan se desincentiva la participación pública y por qué hay mucha, diría yo, tristeza pública? Bueno, hay un ejemplo muy concreto. Yo le he dado mucho seguimiento al salario del gobernador, no por ningún tipo de obsesión personal, sino porque es como el ejemplo muy concreto que puede denotar transparencia u opacidad, privilegio o mesura. En el caso de Tabasco, bueno, yo aquí he documentado que pues a veces es desorbitado, pero el punto es, muchas veces el gobernador Andrés Granier habló de la austeridad y de que como había situaciones de crisis, de inundaciones, había que ajustarse el cinturón. Y el 4 de enero, empezando su gobierno, el 4 de enero del 2007, en su primera y única audiencia pública, el gobernador lamentó que la iniciativa privada hiciera muy poco para generar empleos y ofreció que el gobierno del estado iba a bajar el sueldo a los funcionarios para pues poder adecuarse a la situación. Después, el 21 de agosto también del 2007, todavía no ocurría la inundación, pero ya había pues una crisis económica a nivel nacional y hasta internacional. Entonces se publicó en el periódico oficial del estado un decreto de austeridad que firmó el propio gobernador, y en el artículo 11, la fracción 1, se indica claramente, y esto está en el acuerdo, se indica claramente que no se otorgarán incrementos salariales a los servidores públicos de la administración pública. No se incrementarán, es tajante el acuerdo, y es oficial. Aquí te voy a dejar copia también de este documento. Luego, el 11 de noviembre del 2007, ya en plena inundación, el gobernador hizo llegar su primer informe de gobierno al Congreso del Estado porque pues
por la situación que había, no podía entregarlo personalmente, y en ese informe de gobierno, en la página 145, pues presumió ahí el gobernador que, como parte de las medidas del acuerdo de austeridad publicado en agosto, se encontraba la reducción de los sueldos a los funcionarios de primer nivel en un 20%, apuntó allí en el documento del primer informe, que también te voy a dejar copia. Y luego el 12 de enero del 2009, cuando anunció el plan para que Tabasco se asume al acuerdo nacional en favor de la economía familiar y el empleo, porque seguían las dificultades económicas, en uno de los apartados el gobernador dijo que por supuesto que reduciremos el salario de los funcionarios de primer nivel. Aquí tengo la versión estenográfica de aquel documento, y aquí dice, ¿no? Por supuesto que reduciremos el salario de los funcionarios de primer nivel. Y todavía el 14 de julio del 2010, bueno, aquí está el documento del primer informe, sí. Y aquí está donde dice, ¿no? Habla de la reducción de los sueldos a los funcionarios de primer nivel en un 20%. Entonces son documentos oficiales, discursos oficiales en los que ha hablado de la reducción salarial. Y todavía el 14 de julio del 2010, cuando presentó su evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, el gobernador Granier habló de la reingeniería administrativa y la destacó, y según sus palabras incluyó desaparición de dependencias, reducción de sueldos y reajuste de personal. Pues bueno, me puse a hacer cuentas y resulta que nunca hubo reducción salarial, nunca, al contrario. Se aumentó el sueldo del gobernador sistemáticamente año con año. ¿Me hablas del sueldo del gobernador solamente? Sí, como el ejemplo máximo. Porque yo conozco a mucha gente que le redujeron de ganar 50 a 25 mil pesos, ese es el punto. O de 20 mil a 5 mil pesos, sí, y cosas así. Ese es el punto, que él siempre habló de los trabajadores de primer nivel, de los altos funcionarios. Entonces el más alto funcionario en el estado, digamos el que debería dar el ejemplo, es el propio gobernador del estado. Si se tenían que reducir los salarios, pues tenía que empezar él, y no a los trabajadores de base o a los de más bajo nivel, ¿no? Entonces, tomando el ejemplo del gobernador del estado, yo aquí tengo los recibos de pago del gobernador, y te los voy a dejar también, pero hago una comparación de cada enero, es decir, desde que empezó en 2007, enero 2007, enero 2008, enero 2009, aquí está, aquí están los recibos, pero aquí está algo sistema. En enero del 2007 empezó ganando 79,653 pesos. Muy decente, ¿no? Normal, digamos. En enero del 2008 ya ganaba 82,235. En enero del 2009 le subió a 85,589. En enero del 2010 a 86,719. En enero del 2011 ya ganaba 90,292. Y en enero de este año, en enero de 2012, ya gana 100,822 pesos. ¿Qué significa esto? Que de enero de 2007, cuando empezó, a enero de este, que va a ser su último año de gobierno, tuvo un aumento de 26,57%, que en pesos gana 21,168 pesos más de cuando empezó. Es decir, pues 21,000 pesos parecerá poco, parecerá mucho, pero la proporción sí es significativa, porque él habló de reducir hasta 20%, y no solo no la redujo, sino que se aumentó 26%. Esto quiero aclarar. Fernando, sin bonos. Sí, a eso voy. Esto es solo el salario que he podido acreditar fehacientemente, documentalmente, que son los recibos de pago, su salario, ¿qué le llamamos? Normal. Porque aparte están, y aquí en telereportaje lo he expuesto, compensaciones por desempeño, que no sé cómo se las dan, pero se las dan. La Secretaría de Finanzas lo tiene allí en el tabulador. Pero no se las dan a todos. No, se las dan por lo menos al gobernador. Porque tengo evidencia que se las dan. Conozco gente que con trabajo sí puede salir adelante. Estamos hablando. Si tú ganabas 30,000 pesos y sobre esto hiciste una proyección y te endeudaste a 12 meses sin intereses, etcétera. Y le cortan el salario. Y de repente de 30 te lo bajan a 15, empiezas a papalotear por todos lados. Sin duda conozco mucha gente en esa situación porque me lo han expuesto, en lo personal, en lo particular. Es importante aclararlo, es cierto. Los altos funcionarios, y este ejemplo, digamos como el máximo ejemplo de los altos funcionarios, es el del gobernador Andrés Granier. No está incluyendo aquí, que esto elevaría muchísimo más las compensaciones por desempeño, las asignaciones adicionales y una
pues una bolsita de dinero que le daban al gobernador que se llama asignación por requerimiento del encargo, que era el equivalente al bono de fatiga. Ya lo expuse una vez. Yo pedí los recibos de pago de esa asignación por requerimientos. En el portal de finanzas está, o sea, ahí hay un documento que dice que se le entrega. Y me dijeron luego que no existían los recibos, y finalmente, como insistí, me dijeron que había un equívoco y que eso no se le daba. Y me dijeron que se le daba una compensación por desempeño. Pedí los recibos de pago de las compensaciones por desempeño y me dijeron que no existen esos recibos de pago. Entonces, no sé si se los dan a la mano, no sé si pagan impuestos. En el caso del gobernador, insisto, no sé de qué manera se lo transfieren, pero hay evidencia de que se le entregan esos montos y no hay documento que lo avale. Es un dinero manejado discrecionalmente. Por eso es válida la aclaración. Este aumento salarial de 26% es solo con los recibos de pago que se puede comprobar el ingreso base, digamos, del gobernador. Pero hay más, desde luego que recibe muchísimo más dinero que no, de los cuales no hay recibos de pago o no los han querido entregar. Y eso pues, en síntesis, Chuy, y te dejo aquí la información, desmiente la austeridad que tanto ha presumido el propio gobernador. No hubo reducción de salario. Fernando, ¿y estos trabajos de investigación, dónde los publicas? ¿Dónde lo tienes? No, bueno, estos los he dado a conocer aquí en Telereportaje, y yo los subo, publico un texto los lunes en La Verdad del Sureste. Este no lo he dado a conocer, seguramente lo publicaré la próxima semana, y también subo la información a mi blog, que es jaguactal.blogspot.com, ¿no? Que me parece que los ciudadanos tienen derecho, como dice la ley, a saber y a conocer los documentos o los pocos documentos que se pueden obtener públicamente. Pues son los dos asuntos, lo de la minuta, que hay un embrollo con los ayuntamientos, ahora no tienen dinero y está la presión para que se suman a ese acuerdo que tardíamente y por propósitos electorales, digo yo, que aunque se firmó. Ellos, bueno, a menos que dejen de prestar algunos servicios, dejen de pagar la luz, dejen de pagar a los proveedores. Muchos ayuntamientos están en quiebra. Estoy recordando ahorita el caso que fue público y no sé si fue llamada telefónica o entrevista, el caso del alcalde de Jalapa, Luis de Ya, que decía que incluso le han pretendido embargar las cuentas, porque tienen problemas por la herencia o la mala herencia que les dejó Antonio Priego, ¿no? Entonces, pero sé de otros muchos ayuntamientos que están en quiebra prácticamente. Vaya, están viendo cómo llegar a fin de año y ahora tienen encima una presión por prestaciones que el gobierno del estado firmó tardíamente, ¿no? Y el otro asunto, pues bueno, no hubo reducción de salarios, entonces la austeridad de la que tanto se ha hablado, yo por lo menos no las creo. Pues Fernando, yo agradezco mucho tu presencia aquí y este trabajo de investigación que nos compartes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Chuy, y te dejo también la copia del otro tema. Te lo agradezco. Fernando Vázquez, precisamente con este trabajo muy interesante. Son las 9:06. Yo voy a la pausa y enseguida vamos a regresar con más información. Tenemos la Legión de Honor también, por supuesto que le vamos a dar paso. Compucopias, las papelerías mejor surtidas en apoyo a la economía familiar, te trae las mejores